En este video vamos a ver cómo modificar algunas de las opciones de las preferencias que tiene Photoshop. Algunas son necesarias modificarlas, otras no tanto, así que únicamente vamos a ver las necesarias. Entramos en el menú edición, seleccionamos preferencias y generales. Todas las demás opciones que vimos en ese menú son las que están aquí. Lo único que hace es abrir automáticamente dicha zona, pero vamos a empezar por la primera de general. Por lo regular las opciones que vienen por defecto son las recomendadas, es por eso que no debemos modificar ninguna de ellas a menos que tú la necesites, claro está. Por ejemplo, esta de zoom animado es para que se vea una animación de transición cuando hacemos zoom en una imagen. Voy a mostrarte esto. Ese movimiento que estás viendo es lo que se conoce como zoom animado. Esto ocupa más memoria y además usa el procesador de tu computadora. Si no tienes un sistema tan rápido, probablemente quieras desactivarlo. Voy a revisar nuevamente las opciones. Hay otra opción que dice zoom con rueda de desplazamiento que no está activada por defecto, pero es una opción interesante. Si tu mouse tiene una rueda al centro, entre los botones de él, puedes usarla. Con esta opción voy a marcarle y vamos a ver lo que hace. La movemos y vemos cómo se acerca a la imagen o se aleja. Lo interesante de esto es que no es necesario que tengamos la herramienta de zoom activa. Voy a seleccionar la herramienta mover, por ejemplo, y voy a usar la rueda del mouse. Vemos cómo, aunque no tengo la herramienta de zoom activa, el zoom sí está funcionando. Podemos acercar una zona deseada únicamente colocando el cursor en dicha zona. Voy a acercar la zona de abajo, entonces coloco el cursor ahí y empiezo a mover la rueda y vemos cómo esa zona es la que se empieza a acercar. Lo haré con estas dos aves que están aquí. Como podemos ver, usando la rueda del mouse puede ser que sea más fácil utilizar el zoom. Probablemente hasta nos olvidemos de él usando la rueda del mouse. Esto ya será decisión de cada quien. Voy a regresar nuevamente a las opciones. Aquí arriba vemos otra opción que dice redimensionar imágenes al colocar. Esto lo vamos a ver después con la opción de objetos inteligentes. Cuando agregamos una nueva imagen a Photoshop y esa imagen tiene un tamaño mayor al del lienzo, lo que hace es convertirla automáticamente en un objeto inteligente y además la redimensiona para que ocupe exactamente el tamaño del lienzo. Si queremos que Photoshop cambie el tamaño, entonces la dejamos como está. Si queremos que se inserte al tamaño original, quitamos esta marca. Yo la voy a dejar así porque así me gusta. Vamos a entrar en la siguiente, que es de interfaz. Aquí ya vimos esto de cambiar el color y lo demás no quiero cambiarlo. Tú puedes experimentar con cada una de estas opciones para que veas qué es lo que hace. Abajo tenemos el idioma de la interfaz, que en mi caso es español de México. Existe también español de España. Esto depende de la instalación. Cuando lo instalamos, Adobe nos preguntó qué idioma queremos. Creo que existen únicamente esos dos, México y España. Lo demás no lo voy a modificar, así lo voy a dejar por defecto. Aquí tenemos opciones para guardar miniaturas. Es una vista previa que vemos en el explorador de Windows o en el mini bridge o en el propio bridge. Esto es útil para saber más o menos qué es lo que contiene el archivo PSD. Abajo tenemos la extensión del archivo que precisamente habla de PSD, cómo queremos que sea en minúsculas o en mayúsculas. Estas cosas se me hacen realmente irrelevantes. Hay otra opción como guardar en la carpeta original, que es la que yo tengo por defecto, y en esta versión de Photoshop se agregó una nueva opción para guardar automáticamente los documentos, aunque nosotros no los hayamos guardado aún. Vemos cómo aparece guardar información de recuperación automáticamente cada 10 minutos. Podemos modificar este valor a los que aparecen en la lista. Si por alguna razón hacemos modificaciones a un documento y dejamos pasar 10 minutos, que es lo que tiene por defecto, Photoshop va a guardar una copia de ese documento y si se cierra el programa por error o se corta la energía eléctrica, después podemos recuperarlo gracias a esta opción en caso de que esté activa. Esto lo voy a ignorar. Al final aparece la lista de archivos recientes, que son los que vemos en el menú archivo y reciente. Es una lista que aparece aquí. Van a aparecer un máximo de 10. Voy a seleccionar ahora la opción de rendimiento. Aquí vemos algunas cosas importantes que sí voy a mencionar todas ellas. Son 4 zonas. La primera de ellas es para administrar la memoria RAM que tenemos en nuestra PC. Photoshop va a colocar un valor aquí de la memoria que tenemos disponible
y que él puede utilizar. Recordemos que mientras más memoria tengamos, mejor rendimiento va a tener el programa, sobre todo cuando estamos trabajando con imágenes grandes. Por defecto pone un valor que él considera ideal, que es el que estamos viendo aquí. Este valor que ves aquí arriba es la RAM o memoria RAM que tienes disponible en la PC. Dependerá precisamente de cuántos gigas tengas o cuántos megas. Photoshop es un programa que ocupa mucha memoria. Es recomendable usar al menos unos 2 o 4 gigas. Mi PC creo que tiene 6 u 8, no recuerdo muy bien. En el rango ideal, Photoshop colocará una cantidad en megas que él considera adecuados para que el programa funcione correctamente. Podemos mover este deslizador y vemos cómo se mueve el valor. Lo voy a dejar yo como estaba, más o menos en un 70%. Al lado derecho tenemos algo que ya vimos, que son las opciones de deshacer o de historia. Podemos modificar estos valores. Photoshop da algunos consejos en la parte inferior. Vemos cómo aquí aparece un texto cuando colocamos el cursor dentro de esta zona, incluso también de la otra. Con esto nos vamos a dar una idea para qué son útiles. Los estados de historia por defecto son 20. Podemos modificarlos a otro. Yo, por ejemplo, voy a poner un 50, aunque no creo utilizarlos. No creo que llegue a deshacer tantos cambios. Voy a colocar el 50 y lo voy a dejar así. Esto ya es decisión de cada quien. Aquí tenemos los discos de memoria virtual. Esto es interesante. Cuando la memoria RAM se llena, Photoshop ya no tiene más memoria para poder guardar las cosas que estamos haciendo en el proyecto, y lo que hace en ese instante es entonces usar un disco duro, y a esto se le llama memoria virtual. En lugar de usar la memoria RAM, empieza a escribir los datos necesarios en el disco duro y la utiliza como si fuera una memoria RAM, pero no lo es. Por eso lo de virtual está simulando como si fuera algo de RAM. Abajo aparece un consejo que dice que para tener un rendimiento óptimo debemos seleccionar una unidad rápida y que tenga una capacidad adecuada. En mi caso yo tengo en este instante el disco duro principal, que es una unidad de estado sólido. Únicamente tengo 7 gigas libres, y abajo tengo un disco duro externo que tiene 800 gigas libres. Normalmente esta unidad la tengo como con algunos 50 o 40 gigas libres, pero en este instante tengo muchas cosas que no he movido o que no he respaldado, pero este disco sí me gusta como el disco de memoria virtual, sobre todo porque es una unidad de estado sólido. Prácticamente funciona como si fuera una extensión de la memoria RAM. Tiene una rapidez idéntica o probablemente hasta mayor. Tú puedes seleccionar el disco duro que desees únicamente colocándole la marca. Por último tenemos los ajustes del procesador gráfico. Esto es para algunas de las cosas que hace Photoshop. Por ejemplo, el zoom animado utiliza nuestra tarjeta de video. Si no tenemos una tarjeta de video que soporte la opción de OpenGL, no vamos a poder ver el zoom animado. Cualquier tarjeta más o menos decente va a poder soportar esto. Por ejemplo, la que yo tengo ya es vieja, tiene como unos 3 o 4 años. También esto es útil para poder trabajar con las opciones de 3D que tiene Photoshop. Si no queremos usarlo, lo desactivamos, pero lo mejor es dejarlo activado. Ahora seleccionaré donde dice cursores. Aquí no vamos a modificar nada. Yo recomiendo dejar todo como está. Puedes usar o modificar algunas de las opciones. Ni siquiera voy a explicar en qué consiste. Transparencia y gama es la forma en la que vamos a ver la cuadrícula cuando hay transparencia dentro de un documento. Esto tampoco lo voy a explicar. Unidades y reglas sí es interesante. Por defecto Photoshop creo que coloca centímetros. Es mejor trabajar con píxeles para tener una mayor precisión, sobre todo porque cuando creamos gráficos para internet o modificamos fotografías, lo hacemos basándonos en los píxeles. Yo lo voy a dejar como está en píxeles y lo demás lo dejaré tal como está. Cuando queramos hacer una imagen para impresión que tenga una resolución de 300 píxeles por pulgada, y cuando queramos un gráfico para la web o para internet que tenga esta resolución, que son 72 por pulgada, entraré donde dice guías y cuadrículas. Las guías van a ser necesarias para alinear con precisión objetos en nuestros proyectos. Estas aparecen arrastrando desde las reglas. Por ejemplo, hago clic en la regla y la muevo hacia abajo y ahí apareció una guía. Puedo hacer también lo mismo desde acá. Con las guías, como dije, podemos crear con precisión o alinear con precisión objetos.
voy a hacerlo con este rectángulo. Vemos cómo al acercarlas literalmente se pegan. Para eso son útiles las guías. Y aquí únicamente aparecen el color de las mismas. Este color cian es el que estamos viendo precisamente. Y el estilo también. Recomiendo dejar todo como está. Si no te gusta el color puedes cambiarlo por otro. También tenemos otro tipo de guías que conoceremos. Únicamente podemos cambiar el color. Y por último está la cuadrícula. La cuadrícula es esto que estamos viendo. En ocasiones la vamos a utilizar para tener una mejor visión de lo que estamos haciendo. Podemos acomodar con precisión basándonos en la cuadrícula. Y el tamaño que estás viendo de cada pequeño cuadro, lo voy a acercar para ver más claro esto. El tamaño de cada cuadro es el que podemos modificar en las opciones. Vemos cómo aparece 2 cuadrículas por centímetro. Podemos modificar estos valores. Igualmente las divisiones. Las divisiones son los pequeños cuadros que aparecen dentro de los cuadros grandes. Esto lo entenderemos mejor cuando hagamos uso de la cuadrícula y de las guías. Lo demás lo vamos a ignorar en plugins, texto y 3D. Aquí ya no me voy a meter hasta el momento en que lleguemos a usarlos. En el caso de los plugins y en el caso de la opción de 3D. Voy a cerrar esta ventana. Esas son las diferentes opciones interesantes que yo pienso podemos modificar con las preferencias de Photoshop. Puedes ver en qué consiste cada una de ellas. Si colocas el cursor encima por unos segundos aparecerá un pequeño mensaje que te dirá para qué es útil cada opción. Las modificaciones que yo hice son las únicas que dejaré en este momento. Probablemente más adelante cambie alguna otra opción.